Radiograma. 8 de la mañana, 40 minutos. Si usted analiza el Tribunal Constitucional chileno, la verdad es que uno podrá discutir, opinar sobre sus facultades. Por ejemplo, si puede tener un control preventivo de las leyes. Ese control preventivo lo tiene la Corte Constitucional francesa, tampoco es algo que no exista en el mundo, pero son temas a lo mejor discutibles. Podrá a lo mejor discutir acerca de cómo se nombran a los integrantes del Tribunal Constitucional, porque uno de los grandes problemas en todos los tribunales constitucionales del mundo es que como no hay una carrera judicial para llegar a él, porque no hay tribunales inferiores, bueno, resulta que siempre estará el tema de cómo se nombra a los integrantes. Algunos dirán, bueno, es que la Corte Constitucional francesa, por ejemplo, tiene grandes juristas, pero en general fueron muchos de ellos primeros ministros. Entonces uno dirá, bueno, pero fueron políticos en su tiempo, pero eso. Alguien dice que lo fundamental de un ministro de un tribunal constitucional es que sea malagradecido. ¿Cómo es eso, malagradecido? Sí, que sea un súper malagradecido con el sector que lo nombró. Que sea capaz de despojarse de todos sus compromisos, de toda su historia, si es que tiene una historia política, para convertirse de verdad en un juez constitucional. Pero más allá de todo esto, en algún momento el Tribunal Constitucional chileno funcionó incluso con personas que habían tenido una carrera política, pero sin mayor crítica, porque esas personas tuvieron la capacidad para despojarse de sus compromisos. Más allá de que tengan una visión del derecho determinada, y eso no es discutible. Y esto se emporcó cuando los sectores políticos empezaron a faenarse el Tribunal Constitucional nombrando a cualquier persona en estos cargos, porque se lo repartieron como una repartición pública. Lo hacen en las reparticiones públicas, lo hacen. Y encontraron que el Tribunal Constitucional ya no era un tribunal, era una especie de servicio. Lo peor del caso es que el Tribunal Constitucional es el que tiene que revisar justamente si son las leyes las que están de acuerdo con la Constitución. O sea, los mismos que nombran a los miembros, en parte, a los miembros del Tribunal Constitucional son los cuyo trabajo, que son las leyes, van a ser revisadas por este tribunal. Y se empezó todo a horadar. Empezaron a nombrar gente que trabajaba en el Palacio de la Moneda, y directamente desde el corazón del Palacio de la Moneda se iban al tribunal. Esto comenzó con Lago, siguió con Piñera. O sea, aquí todos han hecho lo mismo. En algunos casos porque algunos miembros del Tribunal Constitucional son de nombramiento presidencial y en otros casos porque son de nombramiento del Congreso. Ahora, siempre con alguna ratificación. Entonces se ha cuoteado permanentemente. Y como hay un cuoteo, este es para ti, este es para mí, este es para ti, este es para mí, resulta que están nombrando a personas que no debieran estar ahí. Debieran haber grandes juristas, debieran haber personas que hayan publicado sobre temas de derecho constitucional, personas que tengan una relevancia en el mundo judicial o académico. Esos son los miembros del Tribunal Constitucional, expertos, y ojalá personas sabias, porque ni más ni menos que es determinar cómo se aplica la Constitución en el día a día, que es a través de las leyes. Estamos súper lejos de todo esto, hace rato. Mira, solo por mencionar una de las consecuencias, porque obviamente hay muchísimas consecuencias detrás de esto de verlo como una suerte de premio, porque para muchos es así, premio de consuelo incluso, para muchos políticos y políticas el llegar al Tribunal Constitucional. Una consecuencia es que está siendo revisada su atribución, su existencia incluso en la Convención Constitucional. La existencia, claro, efectivamente ahí en la Convención Constitucional y que podría dejar de existir. De hecho, vamos a revisar el informe, vamos a comentar lo que dicen personas que incluso se desempeñan en el Tribunal Constitucional respecto a lo que esto significa para la labor de la institución y su existencia, como lo he mencionado. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque se han nombrado a dos personas, dos parlamentarios, exparlamentarios, que van a formar parte o van a ser votados, ¿no?, en el Congreso, su eventual confirmación en el Tribunal Constitucional. Pero yo quería mencionar otro punto, que todavía complica más este nombramiento, más allá de los nombres que los vamos a decir. Es que resulta que todavía no hay vacancia.
No es que en este minuto falten esos dos nombres en el Tribunal Constitucional y el Tribunal eventualmente vaya a tener que funcionar con una pata coja. No, eso se va a producir el 18 de marzo. Entonces hay otras voces que dicen también, bueno, ¿por qué lo están haciendo ahora si eso le correspondería al próximo Congreso, si es que asume el viernes, A ver, el 11? claro, mira, terminan su periodo 4 ministros. Ministro García, que es pro DC. A ver, hablemoslo con todas sus letras, Sí, porque si no, ¿para qué vamos a hablar así en forma subrepticia? El ministro García, que es pro DC. Gonzalo García. Sí, Gonzalo García, sí. Y el ministro Juan José Romero, que es del sector de RN, hijo de Sergio Romero, que fue senador de Renovación Nacional. Y terminan también María Luisa Abraham e Iván Aróstica. Ahora, 2 son de nombramiento presidencial, otros 2 de nombramiento de la Cámara de Diputados ratificado por el Senado. Los de nombramiento ratificado por el Senado, de la Cámara de Diputados, son tan voteados políticamente. Eso es así. Ahora, ¿cuándo cumplen su periodo? Como tú dices, el 18. Pero ¿qué está pasando acá? Resulta que el Congreso o la Cámara de Diputados ha resuelto nombrarlos antes de que termine, como tú dices, su periodo. ¿Puede nombrarlo antes? Yo creo que no, porque no se ha producido la vacancia, pues. Entonces no tienen el título habilitante para el nombramiento, creo yo. O sea, tienen una mera expectativa de nombrar a alguien, pero no tienen el derecho porque no ha surgido, pues si todavía están vigentes, pues. Fíjense que el día 18 de este mes terminan los 2 ministros de nombramiento presidencial, Abraham y Aróstica. Es como si Sebastián Piñera nombrara a esos 2 ministros antes de que llegue Gabriel Boric. Sería impensable. Sería impensable. Porque si terminan el 18 es en el periodo de Boric. Entonces alguien dirá, bueno, pero en la misma Cámara no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la democracia cristiana disminuyó muchísimo su votación en las últimas elecciones parlamentarias y por lo tanto muchísimo su cantidad de diputados, su número de diputados en la Cámara. Su peso es mucho mayor. ¿Por qué se apuran? Justamente para aprovechar el peso que tienen ahora y no en el momento en que se produce la vacancia. Y por lo tanto, si la regla rige para Sebastián Piñera, también rige para los parlamentarios, obviamente. Pero esto los políticos, porque aquí los políticos no entienden nada, con todo lo que ha pasado en Chile, siguen optando igual, están actuando de esta manera. Y son los mismos que se indignan también cuando se plantea, por ejemplo, en la Convención Constitucional la opción de terminar con el Tribunal Constitucional. Uno puede estar de acuerdo en que debiera existir siempre esta opción de una tercera verificación para darle el mejor tránsito posible a las leyes que nos rigen. Pero si están cada día tirando una palabra más al prestigio de esa institución, por lo menos no se indignen cuando sucede o se plantea la discusión de eliminarlos, porque es eso lo que definitivamente la gente ve. Pero lo peor de todo esto, Catherine, es que quienes lo emporcan, porque son estos políticos, Sí. son además las personas que deben, son controladas por el Tribunal Constitucional. Sí, eso es lo peor. Entonces a lo mejor hay un interés en echarle más tierra al Tribunal Constitucional justamente para que su trabajo no sea controlado, fiscalizado. Eso es lo peor de todo esto. La verdad es que la política está en el suelo. Esto es tan obvio y evidente que mencionábamos recién las simpatías políticas de quienes van a terminar su periodo el 18 de marzo, no ahora, el 18 de marzo, que obviamente hay un DC, que es Gabriel Silver, y obviamente hay un RN, que es Gonzalo Fuenzalía. En el caso, mira, en el caso del nombramiento presidencial, son 2 ministros conservadores, digámoslo de esta manera, más cercanos a la derecha, ¿no es cierto? Abraham y Aróstica, más conservadores. Bueno, resulta que Sebastián Piñera podría haber nombrado 2, no lo hace. Deja que Boric nombre, Gabriel Boric, el presidente electo, próximo presidente de la República, nombre a los otros 2, que es lo que debe ocurrir. No, los políticos, la clase política no tiene vuelta. Y además, a 2, ¿saben cuáles son los candidatos? 2 candidatos a diputados que perdieron la elección. 2 diputados que perdieron la reelección. ¿Es que no habrá otros? Entonces, este no es un problema, ni no estamos hablando de aquí de que hay un problema partidista de un sector. No, porque uno es de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, y otro de la Democracia Cristiana, que es Gabriel Silver, que perdieron la reelección. Yo, más allá de las personas, porque no quiero hablar de las personas,
No hay personas con mejores títulos, con mejores antecedentes, con publicaciones, con estudios, ¿o no? Escuchemos a Álvaro de la Cuadra. Durante esta jornada, la Cámara de Diputados discutirá la propuesta sobre los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, donde tanto en Chile Vamos como en la oposición ya surgen nombres para someterlos a votación. El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, y el parlamentario de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, son algunas de las cartas que se propondrán para reemplazar los cupos de los ministros Gonzalo García y Juan José Romero, quien además es presidente del tribunal. El ministro del TC, José Ignacio Vázquez, señaló estar sorprendido que se designen estos nombres, ya que según indicó, de acuerdo a la ley orgánica constitucional, para que estos sean nominados, los ministros salientes deben haber cesado sus cargos. Además, afirmó que el Pleno no acordó notificar estos nombramientos al Senado. El Tribunal Constitucional está en un riesgo de desaparición. Resulta que todas estas acciones, todos estos nombramientos políticos, partidistas, que en el fondo van destinados fundamentalmente a premiar a determinadas personas y no buscar a los mejores jueces, me refiero. Bueno, todo eso va destinado precisamente a hundir. Esto es la lápida para el tribunal. Yo ya lo dije hace un par de años atrás. En el Parlamento, el diputado del ADC, Iván Flores, y su par de RN, Andrés Celis, criticaron las declaraciones del ministro Vázquez, señalando que este está desinformado del proceso. Ministro Vázquez, la notificación ocurrió en enero. El presidente del Tribunal Constitucional, vía formal, informó al Congreso Nacional que había que proponer 2 nombres a formar parte de este tribunal. Hay un desconocimiento en la normativa, son infundadas sus expresiones, sus críticas. El también ministro del TC, Iván Aróstica, agregó que la designación de los nuevos ministros los debe hacer el nuevo Congreso y no el actual, calificando este hecho como una precipitación injustificada. Esto es una precipitación injustificada que compromete incluso la validez de los nombramientos de esos ministros. Es lo mismo que si el presidente Piñera se apresurara a hacer los otros 2 nombramientos de cargos vacantes que van a quedar en el Tribunal Constitucional. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, afirmó que debe revisarse el protocolo de designación de ministros para que exista una mayor transparencia. Quienes lleguen a la Judicatura Constitucional deben ser personas que tengan conocimiento específico de derecho constitucional e idealmente derecho internacional de derechos humanos. Recordemos que el presidente electo, Gabriel Boric, una vez que asuma como mandatario, deberá designar las vacantes del propio ministro Aróstica y también el de Luisa Bram. A ver, lo ideal es que no vayan gente que es del corazón político de un sector, del corazón político. No puede ser que se haya nombrado a ministros que iban desde el Palacio de la Moneda, entre otros María Luisa Bram, pero antes había pasado con otros, no es la única. Es inaceptable. Este deterioro comenzó hace tiempo. Cuando directamente del Palacio de la Moneda llegaban al Tribunal Constitucional, una cosa impresentable, incluyendo casos como incluso personas que decían que respetaban la institucionalidad, eso, dejen que las instituciones funcionen, ¿se acuerdan? Pero funcionaban de esta manera, pues. ¿Se acuerdan de quién decía la frase, no es cierto? Ricardo Lago. Ya, entonces, no. Piñera hizo lo mismo, esa con María Luisa Bram, un desastre. Pero los políticos siguen en lo mismo, que no nombren a políticos, que nombren a constitucionalistas expertos, que nombren a personas que tengan una trayectoria, cabréense, digamos. ¿Se podrá decir de otra manera? Cánsense de emporcar todo esto. Se había pensado, por ejemplo, en Rodrigo de la Voz, profesor de la Universidad Católica, experto en Derecho Constitucional, en Tomás Jordán, personas de otras experiencias, de otras categorías, pero no puede ser que personas que hoy día están en la Cámara de Diputados salten directamente al Tribunal Constitucional, por ningún motivo. ¿Podría haber alguna excepción? A lo mejor un gran constitucionalista que es miembro de la Cámara puede ser, pero no es el caso. No, claramente no. No, por favor. O sea, no es el caso. Vamos a ver qué pasa. Hay una entrevista. Sí, hay una entrevista, que al final lo que uno concluye es que no se nombra a estas personas con la expertise, con la experiencia, con el conocimiento, porque al ser independientes, eventualmente, porque también puede darse el caso que no sean independientes, pero no es este caso. Pero en el caso que sean independientes, que no se les puede cobrar. Pero mira, Andrés Lonton. No se les puede decir, oye, yo te puse ahí, entonces. No. Pero miren esta joyita. Andrés Lonton,
jefe de la bancada de Renovación Nacional, respaldó la opción del diputado Gonzalo Fuenzalía. Que esto no es un asunto personal, sino que, pero miren la explicación que da para apoyarlo. Dice, textual, cuando se puso el nombre de Gonzalo, fue aprobado de forma unánime, teniendo en consideración su experiencia legislativa y su buena relación con la bancada. Además de su transversalidad, lo que a la hora de la votación dará una garantía que será un integrante responsable en el momento de tomar decisiones. No entiendo la relación de causa-efecto de que sea responsable porque tiene un apoyo transversal. Y además dice su buena relación con la bancada para ser juez. Y evaluar eventualmente lo que genere la bancada. Oye, ¿qué jefe de bancada tiene Renovación Nacional? Que busque una explicación más inteligente, pero no esta, otra. Esto demuestra cómo la política está absolutamente desconectada del sentido común para designar a un juez. Estos señores están absolutamente inhabilitados. Ahora, el mismo debate en favor de preferir la nominación de constitucionalistas se ha dado, por ejemplo, en la Democracia Cristiana, donde no ven seguro que el nombre de Silver, por ejemplo, Gabriel Silver, obtenga los 2/3. Fíjate que habló Matías Walker y dijo, lo óptimo para el prestigio del Congreso y del Tribunal Constitucional es que se proponga el nombre de constitucionalista. En el caso de la DC hay muchos y muy buenos, pero tiene que ser DC, sí, dice. Constitucionalista, pero de nosotros. ¿Y por qué tiene que ser de nosotros, señor Walker, Matías? ¿Por qué? Esto es de terror. Hoy hay una entrevista hoy día que está en el diario La Tercera. A un ministro del Tribunal Constitucional. Rodrigo Pica. Mira, él no está en Chile, está en España, pero está por estos días. Se mantiene al pendiente de lo que está pasando con el Tribunal Constitucional. Está lo que ya les contamos, lo que pasa el 18 de marzo, que terminan estas personas el cese finalmente de sus cargos. Pica es crítico de los criterios de los perfiles que han circulado desde la Cámara para las vacantes de, ya decíamos, Juan José Romero, que actualmente preside el Tribunal Constitucional, y de Gonzalo García. Y es que en este contexto han asomado como todos estos nombres, como les contábamos, y dice que esto obedece, esto lo dice el ministro Rodrigo Pica, lo dice, obedece a dinámicas de cuoteo político. Y a su juicio, ese tipo de malas prácticas es lo que la ciudadanía repudia y que es parte del descontento de la época en la que vivimos. Le preguntan, de lado y lado han aparecido nombres para reemplazar al ministro Romero y a García. ¿Qué le ha parecido en la discusión en torno a esas designaciones? Dice, más allá de los nombres y para que no se malentienda que lo estoy personalizando, hay un muy mal síntoma. En la Cámara hay colectivos y parlamentarios que insisten en ver al Tribunal Constitucional como un feudo del cuoteo, con reparticiones propias de la época binominal, como un premio de consuelo para parlamentarios que no fueron electos. Las grandes críticas al tribunal en gran parte provienen del mundo político que está en la Cámara, en el Senado y en los gobiernos. Resulta que entre el Ejecutivo y el Legislativo designan al 70% del mismo tribunal que ellos critican. Eso llama a reflexionar por qué y para qué hacen designaciones con un perfil como ese. No es un buen lugar el Tribunal Constitucional para nombrar vicarios o mandatarios en base a cuota partidaria, y hacer eso hoy es no entender qué ha ocurrido en el país en los últimos 3 años. Ese tipo de malas prácticas es lo que la ciudadanía repudia y es parte del descontento de la época en la que vivimos, dice. Dice, nombrar vicarios. ¿Qué significa eso? Nombrar jueces representantes. Jueces, y es un ministro del Tribunal Constitucional, sabe lo que es eso porque está adentro. Jueces representantes. La Cámara comenzará a discutir durante esta jornada las designaciones. ¿Cree que hay una urgencia para votar antes de la renovación del Parlamento, antes del 11 de marzo, lo que les contábamos? Si la Cámara puso el tema en tabla para la última semana de funcionamiento y mandato de los parlamentarios que hoy están en su ejercicio, no deja de llamar la atención que lo hagan con tanta premura, en lugar de tomar nota que evidentemente la correlación de fuerzas parlamentarias dentro de la Cámara es distinta. Lo que hemos visto en medios de comunicación en los últimos días da cuenta de que los nombramientos están siendo entendidos como una repartición de cuota partidaria para mantener el cupo de cada fuerza política, entiende que tiene. Y esta es la peor forma de entender la administración de justicia constitucional. Le plantean que hay consenso en la Convención Constitucional de reformular el Tribunal Constitucional como se entiende actualmente y avanzar hacia cortes constitucionales. ¿Se debe profundizar el método de designación de ministros? Le preguntan. Él dice, evidentemente, si se opta por una jurisdicción especializada en lugar del Poder Judicial como supremo garante de la Constitución,
La definición del perfil y de los requisitos que debe cumplir quién va a ser nombrado y el mecanismo de nombramiento son elementos claves y básicos de la fisonomía a la hora de definir todo sistema de jurisdicción constitucional. En ese sentido, dice él, la dinámica de cuoteo o de parcelas que hemos visto esta semana en estos nombramientos es parte de aquello que debiera acabarse. Y aquí dice algo interesante, señores auditores, porque le preguntan cómo está definido ahora, no le gusta, y él dice, mira, no es que me guste o no me guste, es el método que tenemos, el que se consensuó en la reforma del año 2005. Todo método de nombramiento tiene sus ventajas y desventajas. El 2005 se consideró que el hecho de que participaran los 3 poderes del Estado y que designaran 4 magistrados quienes tenían legitimidad directa de urna era lo pertinente, porque se decía, esto tiene un tinte democrático. Pero el cómo, esto es muy interesante, el cómo se ha desarrollado eso después y cómo termina deviniendo en una dinámica de repartición de cuotas y parcelas, ya es harina de otro costal. Todo indica que es una mala praxis, o sea, y esto es lo que parece, esto es lo que ocurre. Cuando uno ve cómo se designan, teóricamente no parece malo. Lo que pasa es que son los parlamentarios, mediante su praxis, mediante su práctica, los que han emporcado todo esto. A lo mejor el sistema no es tan malo, pero son ellos los que lo han horadado. Le preguntan acerca de la discusión en la Convención Constitucional. Dicen que respecto a la eliminación del Tribunal Constitucional, si podría estar inhibiendo a que personas calificadas no quieran ser ministros del Tribunal Constitucional y reservarse para una futura corte en una nueva constitución. Rodrigo Pica dice, no soy el indicado para contestar eso, menos desde el lado interno del mesón. Pero como dijo Gianni Buquicchio, el presidente de la Comisión de Venecia, a propósito de su visita a Chile, hay excelentes constitucionalistas en el país de diversas generaciones. El foro constitucional en Chile es muy rico, de alto nivel. Por eso también llama doblemente la atención de lo que estamos viendo. Evidentemente tenemos 2 órdenes constitucionales, una que se está creando y otra que, dependiendo de qué salga de la convención y del resultado del plebiscito de salida, en vías de término. A la hora de tomar decisiones, toda persona que quiera ejercer la profesión en el área del derecho constitucional, evidentemente tiene que elegir en qué se enfoca, dice Rodrigo Pica. Y en dato, el artículo 16, con respecto a esto, dice, si cesara en el cargo algún ministro, el presidente del tribunal comunicará de inmediato este hecho al presidente de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Corte o a la Corte Suprema según corresponda, para los efectos de su reemplazo. Tiene que cesar, ¿no? Cuando pase. Claro. Y no ha pasado. ¿Todavía no? ¿Qué están haciendo los parlamentarios? ¿Qué diablo van a votar? Si no se entiende. A ver. Está interviniendo mucha gente en todo esto, nos dicen, ¿eh? Muchos parlamentarios, muchos políticos, muchos senadores, muchos...